tenemos con nosotros también una semana más a Javi Fernández. Javier Rodríguez, vaya, no me salía. Fernández. Ay, Fernández, hostia, qué manía que tengo de Rodríguez, yo no sé. No sé por qué. ¿Sabes por qué será? Porque Martín, nuestro Martín, es Martín Amigo. Rodríguez y lo tengo ahí muy clavado y supongo que, digo yo, no lo sé. Joder, ya me gustaría a mí estar a la altura de Martín. Es uno de los divulgadores Hombre. de Canal 5 que más admiración tengo. Además de conocer en persona, un gran tipo, la verdad. Bueno, nos están diciendo nombres aquí. Julio, sé, claro, lo seré. Claro que lo seré. ¿Yo cuando os he defraudado a vosotros? Si me ha costado, decir la verdad, me ha costado muchísimo. Me ha costado sobre todo que mucha gente diga, pues yo no te veo más. Da igual. Eso es como te pagan cuando eres sincero. Cuando dices la verdad, cuando das nombres o cuando dices esto está mal, porque la resistencia en sus acuerdos primeros al principio no entraba política, no entraba religión y ahora nos estamos comiendo religión y política. El Julio es el malo. Y tanto que lo diré. No os preocupéis, no os preocupéis. Y tanto que lo diré. Y os vais a quedar, os puedo jurar que os vais a quedar que no lo vais ni a creer. Pero me da igual que no lo creáis. Al final, las cosas se tienen que saber. Y tanto que lo diré, por supuesto. Sobre todo de alguien muy, muy combatiente que no pudo ir a la manifestación de los Royuela, que al final no se hizo con Miguel Rix, porque su madre no le dejaba. Esos son los que cogían el micrófono. Cogían el micrófono y, porque nosotros somos, porque, sí. Tranquilos, no tengáis prisa, no tengáis prisa. Las cosas en su momento. Querido Javier, de nuevo buenas tardes. ¿Cómo estás, hijo? Cuéntame, ¿cómo estás? Mejor. Vale. Ya, mejor. Bueno. Vamos tirando. Lo que pasa es que, bueno, hoy había preparado un programa súper espeso, así que lo vamos a sintetizar. Ya si la semana que viene hay huequito, pues... Sí. Porque tengo aquí, pues eso, documentación y un montón de cosas. Ya ves. Estoy rodeado de documentación porque, bueno, la verdad es que las piezas del puzzle empiezan a encajar, pero, joder, vaya puzzle, macho. Bueno, cuanto más ahondo, más vasto es, más engaños deshaces y la verdad es que es bastante sobrecogedor. Uf. ¿Por dónde vamos hoy? Porque es que igual se siguen cayendo un poquito de unas cuantas caretas. Igual, yo también tengo algunas imágenes preparadas de cierto personaje político del que se creía que era también un gran salvador, como es Bolsonaro. Igual. Es que... Igual. No sé ni por dónde empezar, hijo. La verdad no sé tengo que sintetizar porque es que tengo aquí un montón de cosas. Pero bueno, podríamos empezar... A ver, tengo que dar las gracias a un usuario que me mandó el otro día por mi canal el libro en formato digital, que os lo enseño. Sí. El que nombramos el otro día, que lo tengo aquí, en mi iPad. No sé si se ve. Sí, ahora sí. Está en... Ay, espera, que es que estoy desenfocado. Un momento, Sí. espera. Voy a quitar el No, desenfoque, que lo tengo siempre puesto. no te Un preocupes, momento. no te preocupes. Es que me interesa porque lo he empezado a leer y bueno, aunque es un panfleto, por supuesto, a favor de determinado cumplimiento de ciertas profecías, Uh-huh. pero bueno, oye, es muy revelador, ¿no? Y he reservado un pequeño párrafo. Me he Sí. adelantado un poco en mis lecturas porque todavía no había llegado a esa página. A ver, espera, aquí. No te Ahora ya preocupes. podréis, ¿no? Mira. Los rabinos, Donald. Sí, la semana pasada no lo enseñaste. Tercer tema. Eso es. Sí, Aquí está, correcto, ¿no? correcto. Entonces, bueno, pues a ver, al final de lo que se trata es de ir atando cabos, ¿no? De ir viendo, bueno, pues cómo va encajando todo y de qué manera, pues como decía al principio de la intervención, una pieza encaja en la otra. Claro. A ver, Claro. ¿por qué yo he puesto en relevancia este tema? Pues porque al final todo va apuntando hacia el cumplimiento de las profecías bíblicas, ¿no? Como vengo viendo en varias series, leyendo en muchos libros y demás. O sea, hay como una especie de hoja de ruta. Hace poco Max Igan, al que nombra muchas veces, decía que lo escrito en los libros proféticos es como... hizo mucha gracia. Decía que es QAnon en esteroides. Entonces, me hizo mucha gracia. Y claro, pues realmente es bastante revelador. Es cierto que, claro, te planteas muchas cosas, ¿no? Respecto a lo que hoy he traído, porque dices, ¿cómo podría ser posible que esta gente se adelantara tanto en el tiempo a lo que está ocurriendo? De hecho, quería darte
el feliz aniversario, porque bueno, hoy no, pero pasado mañana hará ya un año de la Sí, primera vez que estuvimos charlando. sí, Y acuérdate que estuvimos hablando del tema de lo profético, ¿no? sí. Pues intentando resumir mucho e intentaré que no sea demasiado farragoso para los espectadores. Hoy estaba repasando un informe de Revelando el Velo, un canal que me gusta mucho, de antropología y misticismo. Y fíjate, hablaba de cómo, a ver si te lo podría decir, el origen de nuestra civilización, Julio, Sí. es Sumeria. Alguna vez lo hemos comentado, lo has comentado con Iru, con los Barea y demás, ¿no? Entonces Sumeria luego da paso a Babilonia, y en Babilonia había una casta sacerdotal, y ahora vais a entender por qué lo traigo a colación, Hmm. que se dieron a conocer como los magos caldeos, que fueron pues básicamente observadores de las estrellas y se dieron cuenta de que había ciclos vastísimos de tiempo que se podría prácticamente como predecir, ¿no? Lo que iba a ir ocurriendo en la naturaleza gracias a su control. Fueron Sí. los primeros astrólogos y numerólogos. Yo creo que tenían un cierto influjo también de la mitología hindú. Hmm. Y claro, ¿qué es lo que ocurre? Que si según tú vas siguiendo el curso de los acontecimientos, te vas dando cuenta de que tiene muchísima importancia todo esto. Porque claro, vamos a ver, Babilonia fue conquistada por el Imperio Persa. Hmm. Y claro, pequeños datos para que veas por qué lo estoy relacionando. En el momento en el que fue conquistada Babilonia, el pueblo judío estaba preso en Babilonia. Sí. Y entonces, Ciro el Grande, el emperador persa que derrotó a Nabucodonosor, fue el constructor del segundo templo. Hmm. Sí, déjame un matiz. Igual, Vale. igual estamos hablando de profecías, pero se le tendría que llamar agenda también, ¿no? Cuidado. Sí. Vale. Vale. Tiene toda la pinta, tiene toda la Claro, pinta. claro. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Que, claro, tú vas observando cómo se va produciendo todo y, claro, hoy precisamente estaba leyendo mis apuntes para esta ponencia y estaba recordando en el libro El despertar del león de David Icke, cómo hablaba de que incluso estudiosos de la Universidad Hebrea de Tel Aviv y un montón de gente han aludido a que realmente el grueso de la población actual de Israel, ya lo voy a decir porque al final siempre nos estamos censurando los nombres, lo digo Sí, abiertamente, sí. no es de etnia israelí antigua, o sea, es de la etnia Askenazi, Sí, que procede en último término de Hazaria, que a su vez era una migración de Sumeria. sí. Entonces, claro, hay cosas muy, muy interesantes, ¿no? Es un puzzle complejísimo, por eso digo que estoy sobrecogido, porque claro, cuanto más voy indagando, más me voy dando cuenta de que dices, joder, ¿qué coño está pasando aquí? Claro, Entonces, te sorprende toda esa información que vas descubriendo, fíjate tú, con la edad que ya tenemos, que sigas descubriendo cosas que evidentemente no se estudian, más bien se ocultan para que no nos demos cuenta de que hay cierta raza. hay algo raro, Claro, Julio, claro. hay algo muy extraño. Luego, de repente, claro, el segundo templo se destruye en el año 70 después de Cristo. Sí, Y claro, se dice que del linaje merovingio, que supuestamente es el supuesto o los supuestos hijos que tuvieron Jesucristo con María Magdalena, sí, aparecen, bueno, pues una serie de militares de alto secreto el priorato de Sion, ¿vale? O sea, que les sí. protege. Es una historia complejísima, súper, súper compleja, y que de ahí emergen los templarios que creo que tanto tú como yo en su época las teníamos como en un altar. Pero claro, los templarios, Claro, ¿qué hicieron? Los primeros 9 templarios fueron a excavar al templo, sí. a las ruinas del templo. ¿Qué estaban persiguiendo? ¿Qué estaban buscando? Santo Entonces, Grial. claro, a lo largo de toda la historia de nuestra civilización hay una especie como de Santa Santorum, literalmente, en ese lugar. Ujú. Hay algo ahí que yo no sé lo que es, pero hay algo ahí. Bueno, Que es un... Dime, dime. dicen que es el Santo Grial, que es el que posea ese cáliz, que muchos dicen que no es una copa, pero bueno, yo tampoco no me voy a meter en las creencias de cada uno. Pero Mira, hay Julio, un ¿sabes lo que trasfondo. dicen, no? Sí, exacto. Que Dime. Santo Grial viene de sangre real. Sí. Claro, que en realidad puede corresponder a alguna vez algo, esto es lo que lo hablamos hace unos meses, que podría corresponder a un código genético diferente. De hecho, Sí. ayer estaba oyéndole hablar precisamente a Ike, creo que era, y comentaba cómo el ADN mitocondrial de las madres porta un código genético diferente. Entonces es posible que sean otra especie humana. O sea, literalmente, aunque suene súper, súper, súper loco, pero bueno, teniendo en cuenta la hoja de ruta Claro. que lleva esta gente, ¿no? Claro. Y como su agenda es antihumana,
pues que habría la posibilidad de sospechar cosas. Claro. Pero bueno, por no hacerlo demasiado lioso, porque es muy complejo, ya os digo que yo ahora mismo tengo la cabeza como un bombo porque intento discernir entre todo esto y es muy complicado. Claro, pues poco a poco vas dándote cuenta de que sigue la historia, ¿no? Entonces, claro, resulta que los templarios no eran lo que nos habían contado. Inicialmente pensábamos que eran los cruzados, pero no eran los cruzados. Los templarios fueron los desarrolladores de la Gran Banca, tenían conexiones con Venecia, obedecían al Papa. Hace poco me llegó un dato fascinante y es que creo que numerológicamente cuando la orden fue destrozada, o bueno, aniquilada, creo que fue 222 años después, que es un número importante, 222. Sí. 222 años después fue cuando se formó la orden jesuita. Ya. Entonces, claro, todo va coincidiendo. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Y párame si me enrollo mucho, No, Julio, no. que sé que es farragoso, ¿vale? Sí. La orden jesuita fue fundada por San Ignacio de Loyola. Sí. Pero claro, Loyola trabajaba para la familia Farnese, que era una familia de la nobleza negra. Loyola se inspiró en una sociedad secreta que se llamaba Los Alumbrados. Los Alumbrados venía, el nombre de esa sociedad secreta de la Edad Media venía por el Zohar, que es el principal libro de la Cábala hebrea, que ya sabes que llevo mucho tiempo estudiándola. Sí. El Zohar puede ser utilizado como magia blanca o magia negra. Sí, sí. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Que el Zohar literalmente significa el libro del esplendor. Para todo aquel que le interese, le recomiendo muchísimo el canal de Raúl Durán, que encima es una persona despierta y consciente de todo lo que está ocurriendo. Se habla muchas veces con Enrique Pérez y que habla mucho de toda la interpretación que ese libro hace del Pentateuco, de la Torá. Sí. Entonces, claro, vamos viendo cómo todo va uniendo, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Según vamos avanzando en el tiempo, y esto no es mío, esto lo dice Jorge Guerra, parece ser que la orden jesuita infiltra dentro de sí el judaísmo y genera es un tema muy complicado y muy farragoso, pero crea una herejía mesiánica de la que poco se habla. David Icke habla mucho en este libro, en el The Trigger, que es sobre el 11 de septiembre, habla un montón de ellos, que se llaman los sabateos. Sí. Los sabateos, que se fundaron en 1666, a lo loco en el año, son una herejía que ellos decían que la redención llegaba por el pecado, es decir, puro satanismo, invertir todo. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando vas un siglo después, el sucesor, bueno, el que se declaró, de hecho, Sabbatai Sevi, el fundador, se declaró la reencarnación del profeta Jacob. Sí. Vamos viendo cómo todo Sí, llega, son ¿no? unas capas, una capa con otras, al final se unen La otra, pero perfectamente. llega hasta la actualidad. Ahora vais a entender por qué hablo de todo esto. Entonces, un siglo después, Jacob Frank, Sí. otro de estos personajes, dice que es la reencarnación de este último, de Sabbatai Sevi. Y este hombre, al parecer, hizo migas con un tal Bauer. Bauer es el fundador de la dinastía Rothschild, que a su vez eran los tesoreros del jesuitismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú vas leyendo fuentes, incluso fuentes hebreas, y te dicen: Jacob Frank es uno de los personajes más siniestros de nuestra historia. Sí. Entonces vamos viendo cómo todo poco a poco se va uniendo. Vamos llegando ya a nuestra época, y entonces, claro, en el 1917, que aquí se ha expuesto muchas veces con el trabajo magnífico de los Varela y compañía, se ha realizado la declaración Balfour y se le permite a los Rothschild tener tierras en Palestina. Ahí es donde está la figura mítica de Lawrence de Arabia, ¿te acuerdas? Sí. Lawrence de Arabia, que hizo combatir a los palestinos contra el Imperio Otomano por su liberación. Lawrence de Arabia sabía claramente que todo iba a ser para que al final se hiciera lo que se hizo. Acaba la Segunda Guerra Mundial y entonces se funda el Estado de Israel junto con la ONU. Sí. Historias paralelas. Sí, sí. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que a partir de ahí empieza a haber un montón de guerras en la zona, porque los palestinos se ven invadidos literalmente, y claro, porque esta gente justifica no olvidemos que es una inversión, justifica que ellos deben de estar ahí porque son el pueblo elegido. Claro. Entonces, claro, ahora es donde llega lo gordo. Claro, ¿qué pasa? Si tú de repente lees, aquí lo tengo señalado, lo tengo que traducir. Claro, la herejía sabatea, que para mí no es más que una infiltración jesuita en el seno del judaísmo, lo que está es persiguiendo el cumplimiento de las profecías bíblicas. Algunos de la gente que me sigue en el canal, y que ya lo dije aquí hace unas semanas, si habéis visto la serie Cadena Profética de Dios del canal Verdad Victoriosa, de la que te hablo muchas veces, Julio, vais a ir viendo cómo todo enlaza.
y hoy os voy a proponer otra fuente más, y si las combináis tenéis muchas piezas. Bien. ¿Qué pasa? Que aquí se dice que, claro, que la era mesiánica, que sería una era de esplendor, claro, puede ser una era de esplendor para toda la humanidad, pero puede ser una era de esplendor para esta gente que está como una cabra. Sería que, claro, que todo el mundo tendría que cumplir una serie de pautas. Y aquí dice que todo el mundo debería adorar al único Dios de Israel, a ese rey y ese rey que se sentaría en el templo. Y aquí es donde llegamos y donde la matan. Entonces aquí cambio de fuente. Bueno, os leo literalmente. Tía puta, qué bueno. Trump y el tercer templo. ¿Ves cómo he ido hilando, no, toda la historia para llegar a este punto? Sí. Siento si ha sido mucho rollo, pero es que he intentado sintetizarlo todo lo que puedo. Imaginaos cómo tengo la cabeza. Normal, tranquilo. La elección de Donald Trump en el 2016 ha sacudido al mundo geopolítico. Bueno, por cierto, antes de seguir, este libro es absolutamente trumpista, ¿eh? O sea, es decir, celebra que no, Dios lo ha elegido porque tal, o sea, que es una fuente totalmente sesgada. Vale. Pero vamos allá. Vale. Su elección ha sacudido al mundo geopolítico, así como la política y el gobierno estadounidenses. Los efectos más dramáticos de la elección, especialmente en términos proféticos, son los que ha tenido sobre Israel. Poco después de su elección, Trump declaró que la embajada estadounidense se trasladaría de Tel Aviv a Jerusalén. Sería el 14 de mayo de 2018, el 70º aniversario de que Israel se convirtiera nuevamente en una nación en el 48. Los 70 años para... O sea, los años y los códigos numéricos esta gente los tiene súper estudiados por el impacto que tiene. Claro. Acordémonos del libro El poder de la magia. Entonces, y aquí es importante, desde la elección de Trump también ha habido conversaciones extrañas entre las autoridades religiosas sobre exactamente qué papel podría asignarle el poder superior al nuevo presidente en materia de construcción del tercer templo. Entonces... Vaya. También dice, la conexión de Trump con el Mesías es que jugará un papel en una de las principales funciones del Mesías. Es él allanar el camino para la construcción del tercer templo. Y que Trump es el representante esperado de Edom. Edom es el Imperio Romano, o Roma, que llevará a cabo esa última reparación histórica para que toda su nación, y que Trump es el representante de Edom que llevará a cabo esa última reparación histórica para que toda su nación, mediante la construcción del templo, se redima. Madre O sea, es un tema complicado, complejo. Yo estoy intentando atar cabos, pero ¿qué quiero decir con eso? Si estamos ante la figura que ha sido como proclamada por toda esta gente como el creador de esa hoja de ruta y que está rodeado, por gente que tiene esa obsesión. En vano, su yerno, Jared Kushner, ya lo he citado alguna vez, es el poseedor del edificio 666 de la Quinta Avenida de Nueva York, que es muy próximo a toda esta élite. Sí. Y luego tienes a Bannon, del que se habla muchas veces. Ya me callo, y ahora tu turno, Julio. ¿Cómo coño puede ser interpretado este personaje como un salvador? Bueno, pues entonces aquí es donde vienen las profecías bíblicas, que también hablaron de un falso salvador. Claro, correcto, eso es lo que iba a hacer. Y el falso salvador, cuyo nombre no quiero decir porque empieza por A y acaba por O, se sentaría en el tercer templo. Señores, estamos viendo el despliegue de un guión milenario. Sí. Por eso digo, dejémonos de políticas, incluso dejémonos de agendas 2030, o sea, mira la envergadura de lo que estamos viviendo, Julio. Es que yo iba precisamente por ahí, porque ya se avisó en este canal y ya llevamos tiempo avisando de que cuidado con los falsos profetas, no en el régimen del 78, sino a nivel mundial, y no tan solo a nivel mundial o a nivel político, sino también en la resistencia, o lo que se llama resistencia. En todas partes. Te puedo leer lo siento, perdona que hoy estoy un poquitín excitado con este tema. Adelante. Pero es que he estado estudiando bastante. Mira, tengo este libro que, a ver, claro, como ya sabes que intento estudiar todo lo que puedo y a nivel holístico, también me quiero meter con la otra pata de las religiones abrahámicas que no me he metido, que es el Islam. Sí. También lo quiero estudiar, porque claro, es súper importante, ¿no? En vano, el Domo de la Roca, la cúpula de oro de Jerusalén es donde se asentaría el tercer templo. Claro. Que está aquí. Qué bonito. Entonces,
Es fascinante cuando... Esto es un libro que ha hecho Andrés Guijarro, se lo recomiendo a todo el mundo. Los signos del fin de los tiempos según el Islam, es impresionante. Y claro, te habla además de muchos enfoques proféticos también, ¿no? Y esto está escrito en el Corán en el siglo 7, 8. Pues al loro, ¿eh? Y habla de nuestra época. El mal se mostrará como si fuese lo bueno y el bien como si fuese el mal. El hombre de confianza será considerado traidor y el traidor hombre de confianza. Se le dará la razón al mentiroso y se desmentirá al veraz. El hombre no respetará a su padre ni a su madre. La madre será la esclava de su hija. Las madres se afligirán por la dureza con la que las tratarán sus hijos. La nobleza y valentía de la juventud desaparecerán. No se tendrá compasión con los niños ni respeto por los ancianos. Las personas tendrán apariencia humana, pero corazones satánicos. Los hombres copularán con los hombres y las mujeres con las mujeres, y muchos serán atraídos y seducidos tanto por las mujeres como por otros hombres. Pero si En su estás, aspecto, perdona, estás hablando de ahora. pues esto está escrito en el Corán hace más de 1000 años. En su aspecto exterior, los hombres se asemejarán a las mujeres y las mujeres a los hombres. En esos tiempos aumentará la usura y con ella los pagos a destiempo y la morosidad. Abundará lo trivial y la frivolidad. La gente prestará una atención inusitada a sus atavíos y su vestimenta. Los divorcios aumentarán considerablemente. Los pastores descalzos competirán en la construcción de edificios altos. En esa época la dignidad, el honor y el respeto serán quebrantados y surgirán perversidades y corrupciones de toda índole. Los inicuos usurparán los derechos de los honorables. La mentira y la falsedad prevalecerán por todos los lados. Lloverá en momentos inusuales e inadecuados. Los cielos se cubrirán de impurezas, inmundicias y pestilencias. La madre que me parió. La madre que me parió que no tiene culpa. Y no sigo, porque ahora os podría leer un repaso que hace de los Puranas. Pues que ya, los Puranas son los libros hindúes. ¿Me permites? Sí, claro. Ya que estamos de aniversario, Sé porque que yo cuando empecé... no sé qué decir ya. Sí. No sé, luego me dicen lo que están diciendo los espectadores, pero no lo puedo leer. Vale. Mira, según el Linga Purana, que es uno de los libros sagrados del hinduismo que habla del Kali Yuga, del crepúsculo del Kali Yuga, lo que estamos viendo nosotros, dice: los más bajos instintos estimularán a los hombres del Kali Yuga. Elegirán preferentemente ideas falsas, no dudarán en perseguir a los sabios. El deseo los atormentará. Las diferentes regiones de los países se opondrán unas a otras. Los hombres no tendrán principios elevados y serán irritables y sectarios. Se extenderán las falsas doctrinas y los escritos engañosos. Se matará a los fetos en el vientre de su madre. Los dirigentes confiscarán la propiedad y harán de ella un mal uso. Dejarán de proteger al pueblo. Hombres viles que habrán adquirido un poco de ciencia serán honrados como sabios. La comida ya cocinada será puesta en venta. Las personas del Kali Yuga pretenderán ignorar las diferencias de razas y el carácter sagrado del matrimonio. Personas no cualificadas pasarán por expertos en materia de moral y religión. Los hombres no querrán más que ganar dinero. Los más ricos serán los que detenten el poder. Las personas sin recursos serán sus esclavos. Los líderes no protegerán ya más al pueblo, sino que por medio de los impuestos se apropiarán de todas las riquezas. Esto tiene 2500 años. Me ha reventado el cerebro. Lo poco que tenía. ¿Entiendes? Pero entiendes y entendéis, los espectadores, por qué estoy tan sumamente focalizado dentro de los diferentes estudios que abarco sobre el tema profético. Porque si un libro hindú que tiene 2500 años y el Corán que tiene 1400, 1500, no me acuerdo exactamente cuántos, claro, luego ya podríamos hablar de lo que se describe en el Apocalipsis, que también es interesantísimo. Vaya. Es tremendo. Y claro, si luego tú vas viendo cómo todo va hilando y cómo toda esta gente está siguiendo también su hoja de ruta para precisamente, siempre lo digo, poner hasta donde yo llego actualmente, poner ese broche de oro, ¿no? A ese nuevo orden. Porque claro, ¿por qué lo llaman nuevo orden? Nuevo orden porque revierte completamente el orden natural. Claro. Nos hacen una pregunta. Dime. Que es bastante buena, ¿vale? Nos la dice Luna Nueva. Dice, pregunta, si ello está escrito hace miles de años, ¿no dan respuesta a cómo terminar todo esto? Sí, señorita. Sí. Sí, a ver, la clave es la siguiente, y aquí es que claro, estoy con todas las fuentes que he podido adquirir. Se te gira faena, ¿eh? Se te gira faena, sí, ya lo veo. Ya. Y te agradezco, por cierto, que hayas podido alargar un poco el programa para poder tratar estas cosas. Sí, efectivamente, a ver, claro, ¿qué es lo que ocurre? Aquí en otro de mis libros de cabecera, que lo he citado muchas veces, La danza final de Kali, sí. Impresionante. Claro, su autor Ibn Asad habla de que claro, prácticamente todos los seres humanos que han seguido una tradición, la tradición se puede entender como la ley natural,
Sí. A lo largo de toda la historia han conocido que los ciclos, o sea, perdón, que los ciclos, que la historia en realidad es cíclica. Sí. De hecho, en el hinduismo, y aquí ya paso a otra doctrina, bueno, he hablado un poco de ella, de Kali Yuga, hablan de que hay una serie de ciclos, ¿no? Entonces, mira, es interesante esto que dice aquí. Dice, las fuentes de las civilizaciones precolombinas, las tablas sumerias, las cosmologías egipcias, las incluso versiones descartadas del Génesis, hablan de diferentes humanidades, de hombres descartados. Todos estos mitos comunes a todas las tradiciones expresan algo que todos los seres humanos saben, todos menos, y pone, es palabras del, todos menos el arrogante bobo moderno. Qué bueno. Dice, la humanidad es muy antigua en el tiempo, tanto que ni la concepción temporal actual puede ni hacerse una idea. Y no solo eso, en ese tiempo inabarcable existieron diferentes manifestaciones humanas. De nuevo nos encontramos en las fuentes védicas, en los Vedas, la expresión más completa de esta teoría que casi todos los seres humanos conocen. Los diferentes manus, los manus serían como los regentes, como los hombres arquetípicos, Sí. ¿no? O sea, como es complejo, pero bueno, observa que la palabra humano trae manu Sí. en sí, ¿no? Y dice, los diferentes manus fundaron diferentes humanidades a lo largo de diferentes manifestaciones llamadas Manvantara. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dice, según los Puranas, el Manu de la actual humanidad, Vaisvasvata, funda una humanidad que se manifiesta en 4 tiempos cíclicos, siendo el último el Kali Yuga, el más corto de estos ciclos. Este será al oro con esto, dice, este será el más decadente y el más lejano del esplendor humano inaugurado por el Satya Yuga. Nos encontramos desde hace mucho tiempo en el Kali Yuga. Resulta conflictivo traducir estos tipos cíclicos al tiempo lineal de la historia, pero basta con que el moderno tenga una idea de que incluso el pasado más remoto que su memoria histórica registra sería Kali Yuga. Llevamos 6.000 y pico años en el Kali Yuga. Y esto es una pasada, porque cuando me di cuenta de esto me voló la cabeza. Esos 6.000 años que los hindúes hablan del Kali Yuga coinciden totalmente con la historia de las religiones abrahámicas. Hostia. Desde que Abraham salió de Ur, etcétera. Entonces, me atrevería a decir que lo que estamos viviendo es la puesta en largo del Kali Yuga, de que todo lo que estamos viviendo en las religiones abrahámicas, desde el judaísmo, el cristianismo, el islam, es prácticamente la historia espiritual de nuestro tiempo, que es el Kali Yuga. Entonces, en respuesta, ya sé que es muy compleja, a esta espectadora, le diría que, claro, sí, efectivamente, es que todo es cíclico. Entonces, seguramente, a ver, yo no tengo la respuesta, pero claro, todas estas culturas te hablan de que al final de los tiempos llegaría pues eso, igual que se habla de la segunda venida de Cristo, los hindúes te hablan de Kalki, los islámicos te hablan del Mahdi, todos irían en un caballo blanco. Sí. Para mí, al menos, lo que creo que simboliza es que hay un remanente de la humanidad, ojalá que nosotros estemos ahí, que se quita los velos y que empieza a discernir y que empieza a ver cómo está todo. Entonces, yo no creo que haya un cataclismo que vaya a arrasar con todo. Creo que el cataclismo lo estamos viviendo y es la pérdida de humanidad Sí. y la pérdida de sentido común. Entonces, si queremos llegar al otro lado, como siempre lo digo cuando hablo aquí, creo sinceramente que la clave es poder discernir, podemos poder encontrar posturas y no perder la cordura. Sí, sobre todo también, si me permites, ser conscientes de los tiempos que estamos viviendo. Eso es un gran avance para poder llegar a un mundo nuevo, a que acabe incluso, podría decirte, esta agenda diabólica, ¿no? Saber la trama no implica que tengas que hacer algo. El saber y que se extienda el conocimiento de que ellos nos quieren mal ya es una gran batalla ganada. No la guerra, pero sí una batalla. En realidad yo creo que se van a autodestruir, Julio. Si te soy sincero, creo que se van a autodestruir. Otra cosa es que, y no estoy invitando para nada, me tumbo aquí, me quedo... No, para nada. O sea, vamos a ver, o sea, no es por romper una lanza a mi favor, pero no, os aseguro que leer todo esto y revisarlo para hacer una ponencia lo más coherente posible no es plato de buen gusto y es difícil, es muy duro, porque es mucha información. Pero estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que bueno, pues es ese conocimiento aplicado, un conocimiento experienciado, no un conocimiento tal cual, no me quedo en el libro. No, claro. No, vivo de manera coherente, es decir, vale, digo, venga, pues por ejemplo, mira, vamos a ir a tierra. Sí. Si sé que los tiempos están como están, pues no me voy a hipotecar, por ejemplo. Por ejemplo, no me voy a hipotecar, voy a intentar vivir en un entorno natural que me mantenga precisamente apegado a esa naturaleza, voy a ser mucho más selectivo con quien me junto y con quien me rodeo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que es un punto de partida para que haya un activismo que se oponga frontalmente a todo lo que está ocurriendo, pero desde la mayor conciencia posible.
Y la Claro, mayor porque conciencia viene de que tú te conozcas internamente, por eso muchas veces se trae información relativa al autoconocimiento y demás, pero como ya te dije hace un año cuando hablamos por primera vez aquí, también a la contextualización del momento que estamos viviendo, que yo no sé si a ciencia cierta es este, pero hay bastantes visos de que lo sea. es que no tenemos por qué pertenecer a grupos para sentirnos más protegidos, más a gusto, cuando es algo que va de dentro para afuera. Y que lo hemos Total. dicho muchas veces, vamos a intentar como mariposas aletear todos juntos para provocar ese aire o ese viento que va a destruir el nuevo orden mundial. Si pensamos que hay que crear grupos de resistencia para ir aquí, para ir allá, para hacer esto, para hacer lo otro, piensen que nos van con un solo pisotón, nos destruyen. Más vale que seamos semillas repartidas por todo y ancho del territorio de este plano y que les sea más difícil. Esto igual hay que tener en cuenta. Por eso me he recibido yo tantas críticas de que soy disidencia controlada con la resistencia, porque no crees esto, porque yo cada vez me estoy apartando más Normal. de los grupos que te dicen cómo tienes que pensar, cómo tienes que obrar, a qué hora tienes que acudir, a dónde tienes que ir. Cada vez me aparto más, porque esto está visto, querido Javi, está visto que esto es personal. Es muy parecido al sálvese quien pueda, pero con una diferenciación. La diferenciación de que somos conscientes, tenemos información y que la estamos aplicando. Y esta, digamos, religión del alma, acercarte a la naturaleza, vivir fuera de las grandes ciudades y otras cosas, eso va a crear tendencia, ¿vale? Va a ser, de hecho es un gran hashtag, el hashtag de decir no voy a jugar al régimen del 78 y vivir conforme mis convicciones. Esto va a crear tendencia poco a poco y quizás dentro de un año o dentro de dos el nuevo orden mundial no tiene nada que hacer porque la gente está viviendo paralelamente a él y ellos, quién sabe, no lo sé, no Tiene lo un sé. impacto, Julio. Tiene un Sí, impacto. Todo lo que acabas de decir es absolutamente cierto. Y si quieres un día te emplazo a que podamos hablar. Si quieres, mira, como la semana que viene ya pides vacaciones, si tienes un huequito, lo puedo cerrar un poco con sí, unas lecturas sobre el inconsciente colectivo y la teoría de los campos mórficos de Rupert Sheldrake, que es un tema interesantísimo. sí, 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 Porque sí. va mucho al hilo de lo que has dicho. O sea, hay algo increíble, hay unos campos que ya la ciencia más abierta y más, vamos a decirlo así, humana, Claro, se ha abierto a descubrirlo y ha claro. descubierto que efectivamente lo que tú acabas de decir, o sea, a ver, la batalla es individual en cuanto a que tú como individuo creces, te empoderas, te haces lo más humano, es que es la palabra, te haces lo Sí, más humano posible y al final eso te va llevando, no en vano, yo siempre lo cito, yo te conocí precisamente por expresar mi opinión, tú me escribiste y aquí estoy, ¿sabes? Un año después hablando y entre los dos pues generamos esa gran vibra que sí, claro, que luego nos hace afrontar. Yo ahora cuando acabe de hablar contigo, pues me voy a hacer la cena, luego me doy un paseito y tal, pero ya voy con una claro, sonrisa oreja a oreja. ¿Por qué? claro, Pues coño, porque se ha creado este feeling. Y qué mejor que estar tan fuerte para afrontar todo lo que nos viene. No todo claro. lo que nos viene, todo lo que está ya aquí. Todo lo que ya está aquí, correcto. Claro, o Claro, sea, porque si no nos volvemos un poco, vamos a ser sinceros, Julio, hay un poquitín de un cierto carácter acomodaticio en la sumisión al grupo. sí, ¿Sabes? O sea, aquel que no, yo me pliego a todos los designios, yo me cierro, como siempre te digo, ¿no? En una zona de confort sí. emocional, en una cristalización de un dogma, de una creencia. Esto es lo que hay. Y si no, tú estás en lo incorrecto. Claro, Vale, pues tú sigue así. Yo personalmente prefiero estar abierto para poder nutrirme de muchísimo calado y ver hasta qué punto pues puedo unir piezas del rompecabezas, siendo consciente de que seguramente nunca lo termine. mira, una cosa muy fácil y creo que lo entenderán nuestros espectadores. A pesar de que Canal 5 ha sido muy criticado por no dejarse llevar por intereses ajenos a nuestra agenda, porque también tengo mi agenda, evidentemente. Mira, aquí en el chat de Canal 5 entra mucha gente de Vox y ve el programa y dicen, y dicen, viva Vox o yo voy a votar a Vox. ¿Por qué hay que censurarlos? ¿Por qué tenemos que Es verdad. convertirnos en una secta? No, Déjalos que se queden, que escuchen, que aprendan y que claro. sepan. Porque ahora mismo igual no les entra, pero igual dentro de 3 semanas o dentro de 2 años les entra. No podemos... Es que Es una... que, es que además que ganamos tú y yo con enfadarnos porque igual no opinen igual que nosotros. No pasa nada, si es que cada uno tiene además un desarrollo. Y como te dije la semana pasada, ¿te acuerdas? Cuando comentábamos que, oye, pues si estamos en lo incorrecto con respecto a nuestra lectura de todo este fenómeno de la letra 17, ya sabes a qué me Claro, refiero, claro. pues no pasa nada. Pero si no, yo no tengo tanto orgullo
no sé, becerril O sea, como para cerrarme a un dogma, que no pasa nada. Oye, claro, rectificar es de sabios, dicen, ¿no? Pues ya está. es lo que hay. Ahora, eso sí, lo que quiero decir es que no confundamos la libre expresión o libertad de expresión con insultar, que muchas O, veces dicen, o con engañar. o con engañar. Entonces sí que van a ser bloqueados. Pero aquí, en Telegram y donde sea. O sea, si tú Mm. vas normal y dices, pues mira, oye, yo soy. Mira, ahora mismo ha dicho por aquí en el chat, yo votaré a Vox y soy antivacuna. Perfecto. ¿Está? Pero, ¿cuál es el problema? Si lo No que pasa nada. necesitamos es estar juntos, no separados. Y eso es lo que las sectas, dentro de la mal llamada resistencia, o las sectas en las izquierdas o derechas, o las sectas en la sociedad, en las sectas, es que es eso, como pienses diferente, te bloquean, te quitan, te apartan, te Mm. humillan. Y nosotros, por lo menos yo tengo claro que no quiero pertenecer a una secta, a una secta. No, es el signo de los tiempos, Julio. Sin duda. Siempre te lo digo, es el signo de los tiempos. Es un poco esa polarización extrema ya de que todo el mundo. ¿Sabes lo que pasa? Que como está todo tan convulso, es un poquitín hasta normal, ¿no? Que tratemos de asirnos a algún remanente de. No digo ya. Sí, de salvación, pero te vuelvo a decir, de salvación Sí, para nuestra cordura. ¿Sabes? Porque claro, está todo tan. Está el sinsentido en general. claro. Que claro, es un poco normal, ¿no? O sea, hay que comprender eso. A ver, tío, lanzarse en un vuelo al vacío no es fácil. No Ajá. digo que yo lo esté haciendo, pero no es fácil. No es fácil, claro, porque es Bueno, como que me bueno, lanzo sin paracaídas. escúchame una cosa. Mm. Tenemos, joder, igual podemos equivocarnos, ¿no? Igual, ¿no? ¿O qué pasa? ¿Que está mal visto Está también bien. que nos equivoquemos? ¿O que pidamos perdón? Si Canal 5 es el canal que más ha pedido perdón en las cosas que nos hemos equivocado o hemos dado falsas informaciones creyéndonos que nuestros informantes eran, bueno, pues imparciales. ¿Cuántas veces? Y a mí yo no tengo ningún problema, y Javi tampoco. Al final tenemos que construir esto, una humanidad de verdad, fuera de forofismos, fuera de creencias. Joder, no es tan difícil. Pero vuelvo a repetir. Mira, yo desperté de todo esto en julio, agosto del 20. Ujú. Hay gente que le cuesta más por circunstancias. No porque sean más tontos, no, 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 no. Es porque las circunstancias de su familia, de su vida, de su entorno, no le han permitido crecer mentalmente para darse cuenta de todo lo que está pasando. Y no por eso son Exacto. tontos. Hay gente que ha despertado en el 2022. Hay gente que acaba de despertar ahora mismo. Tenemos nuevos oyentes, nuevos Claro. espectadores. Oye, no son tontos. Que Simplemente, no, esto no es estupidez o inteligencia, esto es otra cosa. O sea, es decir, yo creo que es una palabra que podríamos. Fíjate, mira, hoy se lo decía a un amigo. A mí, más que la palabra despierto, me gusta la palabra abierto. sí. Porque estás abierto a que te llegue pues una información para que a fin de cuentas pues tú vivas de manera coherente con esa información que te llega. Porque no sé qué vamos a hacer. Vamos a empezar a colgarnos medallitas de porque yo estoy más despierto que tú y porque. ¿En Joder, serio? te las medallas hasta los cojones. Un poco cutre, ¿no? Entonces, claro, al final yo creo que es eso, se trata de que cada remero esté bien cachas para remar y que, oye, pues que todos poco a poquito, tú lo has dicho, el aleteo de la mariposa, Mm. ¿sabes? Es así. Sí, sí, sin duda, sin duda. Pues Javi, lo vamos a dejar aquí. La semana que viene, que va a ser la última antes de vacaciones, antes de afrontar la temporada siguiente, me gustaría contar contigo para que sigamos. Bueno, a ver, creo que hay mucho tema y muchas más cosas que cortar. Y con que estamos haciendo Sí, estas charlas sin guiones, al final quedan auténticas. Porque ya está. sí, a mí me encanta, me encanta. La verdad es que ya me ha dicho algún suscriptor, algún amigo o amiga que vamos, que aprecia incluso muchas veces mejor así que cuando estoy con el PDF, que es como más frío, tal, no sé qué, ¿sabes? Sí. Sino que yo saco aquí pues eso, como decía Umbral, yo he venido a hablar aquí de mi libro, ¿sabes? Así que hablemos, ¿cómo decía, no? ¿Cómo era esto? No, no, este no era Umbral, ¿cómo era? Hablemos de milenarismo, ¿sabes? Hostia, a ese que iba borracho. Hablemos de mineralismo, cojones ya. ¿Puedo Eso hablar? es. ¿Puedo hablar? Pero fíjate que lo que dijo el milenarismo se refería a esto, ¿eh? Porque es lo del milenio, ¿sabes? O sea, estaba hablando de todo esto en realidad. Es muy gracioso que esa anécdota se refiera a todo esto que estamos hablando. Así que bueno, pues sigamos hablando de Sí. milenarismo. Madre mía. Y decía, el milenarismo va a llegar. ¿Te acuerdas? Pues ha llegado, tío. Vaya que se ha llegado. Pero Vaya que bien, se ha bien. llegado, madre mía. Joder, madre mía. Pues ese llevaba 2 copas, pero dijo la verdad también, ¿eh? Ese llevaba... Totalmente. Sí, sí. Javi, de verdad, Fernández, gracias de todo corazón por haber compartido este lunes con nosotros. Feliz semana, muchos Sí. besos
Y nada, la semana que viene seguimos en contacto. Preparo eso que te he dicho, ¿vale? Y nos vemos la semana que viene. Hecho, cuídate mucho, campeón. Un abrazo, hasta Hasta luego. luego. Adiós, adiós. Adiós.